Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer y una bendición poder estar con ustedes nuevamente en nuestro programa Diálogo. Así que en esta noche tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Un amigo, un ex maestro, miembro de la Iglesia Adventista, obrero por más de 37 años de experiencia, licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Administración y Liderazgo, casado con la hermana María Concepción, cariñosamente conocida como la hermana Conchita. Tiene 3 hijos talentosos, Sami, que es informático, Natalie, que es piloto, y José también, que está en el área de tecnología. En esta noche queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, y queremos que Dios dirija esta transmisión, y así que vamos a presentar entonces a nuestro amigo, el licenciado José Smith. Qué placer verle nuevamente, don José. Qué placer estar con usted nuevamente. Me alegra tenerlo por acá con nosotros y que Dios pueda bendecir esta plática. Un saludo. Un saludo a nuestros hermanos de Honduras. Qué gusto poder verte, David, y poder saludar por este medio a los hermanos de la Unión Hondureña. Me place, gratos recuerdos de Honduras, buenos amigos. Allá tenemos, allá en Honduras, y mi corazón definitivamente cuando me hablaste, definitivamente no me podía negar porque tengo muy buenos y gratos recuerdos de Honduras. Gracias por la invitación, David. Sí, muchísimas gracias, don José. Y también es un placer para mí volverlo a verlo de nuevo, ¿verdad? Tantos años, tantos momentos de diferente manera en la parte espiritual, en la iglesia, como maestro de escuela sabática, mi admiración, ¿verdad? También en la cancha de fútbol, ¿verdad? Ahí no puedo decir que fue mi mejor comportamiento, pero digamos que siempre recuerdo ese carácter, ese temple a la hora de dirigir los partidos. Quiero comentarles que el hermano José, muy buen árbitro, ¿verdad? Un paréntesis allá aparte. Y bueno, don José, vamos a hablar de un tema que yo creo que todos estamos ahorita en cierta medida padeciendo, ¿verdad? La crisis nos ha venido a trastornar, la crisis ha venido a cambiarnos todo, 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 todo. Y es algo tan interesante porque realmente muchos quizás no estábamos preparados para esto. Yo creo que nadie estaba preparado para este tipo de escenario donde personas asalariadas, personas empresarios con negocio propio, personas que viven del día a día, tenemos hermanos de iglesia que viven del día a día y que han sido afectados de esta manera, ¿verdad? Y el tema de hoy es mis finanzas en tiempo de crisis. Don José, ¿cómo empezar a abordar un tema de este tipo? Bueno, David, la verdad es que cuando me hablaste acerca de esto, interesantemente, aquí se conjugan dos hechos. Mundialmente, antes del COVID, se esperaba que el año 2020, desde el punto de vista económico, iba a ser un año bastante difícil. Se esperaba una recesión mundial en este año. Pero interesantemente, se conjuga con el hecho de que nos cae el COVID. Y entonces, tal como tú decías, ¿verdad? Nadie estábamos preparados para ello. Yo quisiera, David, antes que nosotros hablemos del tema, recordar un salmo, el Salmo 55, 22, que nos dice el Señor: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Quería iniciar con este versículo, David, porque tal y como tú has dicho, esta situación nos ha tomado a cada uno de nosotros de sorpresa. La verdad es que no estábamos listos. Y bueno, no, por cuestiones de tiempo, porque aquí se conjugan, vuelvo a decir, varias cosas. Como pueblo de Dios, nosotros sabemos que estas cosas se van a dar. Sin embargo, ninguno de nosotros, no hay vestigios de personas que pasaron por la depresión de los 30 en los Estados Unidos, ni tampoco no hay nadie que pasó por la gripe española de 1918 que nos pueda decir, bueno, ante esta situación hay que actuar así. Entonces, para todos nosotros esto es nuevo.
David. Para cada uno de nosotros este es nuevo. Y yo comparto tus palabras iniciales. Nadie estaba listo. Aun cuando en el mes de diciembre, a casi 15,000 kilómetros de Juan, de Tegucigalpa, de Honduras, nosotros escuchábamos, casualmente hoy yo estaba, bueno, ¿cómo es que, o sea, uno escuchaba, uno veía las noticias, pero aparte a nadie se le ocurría, pues, o cuando digo, estoy hablando de forma general, tal vez el gremio, las personas que estaban en el gremio médico, tal vez ellos sí, cuando escucharon, se documentaron más, pero a nadie se le ocurría que íbamos a caer nosotros en esta situación. Así que sí, sí, David, definitivamente no estamos preparados. No estábamos preparados para esta situación. Ahora, don José, este tema de no estar preparados nos agarra como desubicados y en cierta medida nos motiva o más bien nos induce a tomar medidas, ¿verdad? A tomar medidas que nos ayuden a mantener la estabilidad económica dentro de la familia, a evitar hacer gastos superfluos, a evitar hacer cosas y podríamos utilizar un término interesante ahí que es reinventarnos. Esto nos viene, ¿será que esto nos viene a motivar a reinventarnos de alguna manera, a darnos cuenta que tenemos que hacer ciertos ajustes, ciertas ¿verdad? Simplificaciones en algunas cosas y al final, pues, como le menciono, o sea, reinventarnos? ¿Qué término podríamos utilizar ahí? Ese mismo, David, ¿qué es lo que sucede ahora? O sea, ahorita todos estamos confinados. Algunos países más que otros han tomado ciertas decisiones. Nosotros acá el gobierno ha dividido lo que es la economía del país en bloques. El día de mañana se abre el bloque 2. En el bloque 2 entramos lo que es los cultos, las iglesias. Entramos a partir de mañana, si quisiéramos abrir las oficinas, si quisiéramos abrir nuestras iglesias, ya tenemos permisos del gobierno, solo que tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mundo que tú y yo conocíamos, por lo menos en el caso nuestro aquí en Panamá, nosotros cerramos filas el 1 de marzo. A partir del 1 de marzo aquí empezamos. Ya a mediados de mes ya estábamos en confinamiento. Este mundo que tú y yo conocíamos, el 1 de marzo ya no va a volver a ocurrir. El mundo que nosotros vamos a enfrentar de aquí en adelante, David, será un mundo completamente diferente en todas las áreas, David. Esa relación. Ahora la palabra de moda ya no es relación, ahora la palabra de moda es distanciamiento social. O sea, todo el mundo que tú y yo conocimos, ahora aún el ir a la iglesia, el gobierno ha dicho, bueno, aquí el 25% de la capacidad, a 2 metros de distancia, a menos que vivan en la misma casa, pueden sentarse en la misma banca. O sea, es algo completamente diferente. Entonces, concuerdo contigo. A partir de ahora, la palabra clave ahora es reinventarnos. Hay varias cosas que nosotros no tomábamos en serio antes del COVID, que ahora nosotros, si echamos la mente a andar, cuando alguien te decía, oye David, debes ahorrar por cualquier cosa, debo decirte, David, que cualquier cosa ya llegó. Cualquier cosa. Y cuando alguien te decía, no, hombre, yo, ¿para qué voy a ahorrar? No, hombre, que, o sea, palabras como reinventarse, palabras como, o sea, a nosotros eso de ahorrar, son muy pocas personas en el mundo, especialmente en nuestra área de Latinoamérica, se tienen esa disciplina del ahorro y ahora se encuentran con una situación, como tú has dicho, con una situación en la que ahora estamos confinados y aquí de qué he hecho mano.
Hay algunas otras cosas que van a cambiar. El uso de la tecnología. Mira, David, ¿quién pensaba en Zoom del 1 de marzo? El creador del Zoom, de la noche a la mañana, en cuestión de 2 o 3 meses, se hizo multimillonario. Porque ahora esta es la necesidad. Yo no puedo tomar un avión, ir a una reunión. Ahora, en otras condiciones, yo hubiera tenido que volar a Tegucigalpa para tener Era plática, sí. sí. Y el uso de la tecnología. Otras cosas que van a cambiar, el sistema bancario va a cambiar también, la forma como eso de que hay gente que rechaza, David, eso no, que yo si no tengo la plata en la bolsa, no, hermano, ahora el plástico, porque ahora se ha dicho que el virus se puede transmitir a través del contacto, del papel y toda la demás cuestión. La forma como hacemos las compras online va a incrementarse. La forma, de hecho que también ahorita, últimamente hay un artículo que leí que decía que muchos de los que tienen ya negocios que ya existían antes de esta crisis, se han vuelto multimillonarios a causa de esta crisis. O sea, Amazon, eBay, Alibaba, y hay un montón de páginas que existen que son de compras en línea, y todo el mundo está migrando hacia esa plataforma. Qué interesante. Imagínate, ese cambio. Cuando todo el mundo está despidiendo gente, Amazon empleó contratando 125,000 personas y no los está contratando permanentemente. O sea, para que tú tengas una idea. El teletrabajo. ¿Quién pensaba antes en el teletrabajo? Tú, porque estás en ese mundo. Para ti, o sea, para ti, David, es lo más normal. O sea, a ti no te va a afectar tanto psicológicamente todo esto porque este es tu mundo. Pero el teletrabajo, o sea, los viajes en avión, el transporte urbano, el uso de las mascarillas, imagínense, es o sí, el contacto físico como hablamos. Entonces, el mundo en que tú y yo conocimos, ese mundo ha cambiado completamente. Ahora, con respecto al tema de las finanzas, debo de decir que no todos seremos afectados de la misma forma. Tú acabas de dar un ejemplo de ello. Hay algunas personas, tenemos el que se gana su sustento diario, los que laboran en una oficina, el microempresario, el empresario, el que labora para el gobierno, el agricultor, etc. No todos seremos afectados de la misma forma, pero todos seremos afectados. De alguna forma u otra, todos seremos afectados. ¿Ok? Entonces, hablando ya del tema, ya entrando en el tema, David, acerca de las finanzas en tiempos del COVID. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos dar? Ya tú hablaste de uno muy importante y vamos a desarrollarlo más adelante, el de reinventarse. El COVID nos ha dado muchas lecciones, ¿sabes? Muchas lecciones. Y ya que estamos en un ambiente también donde muchos hermanos nos están escuchando, el COVID nos ha dado muchas lecciones. Lecciones importantes, el acercarnos más a Dios, el dedicar tiempo al estudio de su palabra, el valorar a la familia. Así es, el trabajo a veces nos consume de tal manera que la familia, en vez de ocupar ese puesto, como que lo dejamos para el último lugar. Entonces, hemos aprendido, como te digo, muchas lecciones. Dentro de lo malo, hemos aprendido muchas lecciones del COVID. Entonces, con respecto a mis finanzas personales en tiempos de crisis. Lo primero, si usted tiene una familia, tú, David, tú me dices que estás casado, tienes tus nenas, siéntate a hablar con la familia. Eso es importante. O sea, no es una cuestión de que el problema es, no. El problema es el problema familiar. Cuando estamos hablando nosotros de finanzas, debemos de involucrar
a la familia. Desde muy pequeños, nosotros necesitamos a involucrar a la familia. Ponga a cada miembro de la familia al tanto. Explíquele así en términos, tal vez ya cuando usted hable ya con su esposa aparte en el cuarto, ya usted le da detalles más complejos, pero el niño debe saber en qué condición estamos. Priorice los gastos, ¿ok? Y hacer ver que en esto todos debemos de poner nuestra parte. Sabe que Interesante eso. cuando los niños, usted sabe, cuando los niños estaban pequeños, los míos, a veces la ducha, pues que uno dice, wow, óyeme, pero este muchacho, ¿para qué necesita tanta agua? Que el champú que se acaba, que el jabón, uno y el jabón tirado ahí en el piso, así todo apretado, todo, y no, o sea, otras cosas que uno va detrás de ellos apagando todas las luces. Involucre a su familia. Aún COVID o no COVID, su familia es una parte importante en el quehacer financiero de su hogar. David. Interesante que en esa plática, don José, también se puede tomar en cuenta que el hecho de estar confinados nos hace, hablando de lo que usted mencionaba, que hemos aprendido muchas cosas en esta época de crisis. Y una de las cosas que hemos aprendido es que a veces somos expertos en gastar en cosas superfluas, en cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Como no estamos saliendo, como no estamos pasando por las tiendas, no estamos pasando por los lugares de compra ni nada por el estilo, entonces ya esa necesidad de poder comprar cosas solo por comprarlas, porque realmente no es que las necesitamos, ¿verdad? Esas cosas vienen a repercutir también en nuestra familia y en la economía de la misma. Yo hablaba con mi esposa justamente ese tema, o sea, antes que yo salía más, antes que ella salía más, las compras eran mayores, los gastos eran mayores, porque por ahí leí una vez un artículo que decía los consejos para ir de compra al supermercado, y perdón que le haya atravesado la carreta un poquito, pero solamente quería hacer este tema, el asunto de que qué importante es ir al supermercado con una lista de lo que uno necesita realmente y ver si realmente eso que yo estoy comprando es para mi bien personal o es para satisfacer un deseo, ¿verdad? Externo. Ahora, ahorita yo me he dado cuenta que nosotros estamos gastando menos porque estamos saliendo más, menos también. O sea, como no salgo, ya no miro aquellas cosas, ya no me interesan algunas cositas, ya no llegué al supermercado y como me cambiaron todas las cosas de las góndolas, entonces me pusieron algo atractivo en este lado, yo dije, valió la pena comprarlo, entonces vengo y me pongo a hacer ese gasto innecesario y es ahí cuando me doy cuenta de que en cierta medida eso es parte del aprendizaje con temas de la finanza en estos tiempos. Por ahí vamos Así tomando en es, cuenta David, esa parte. definitivamente, David. Eso forma parte de lo que es involucrar a la familia en el quehacer financiero del hogar. Hay 4 cosas básicas que necesitamos tomar en cuenta en estos tiempos de emergencia. Número 1, el uso del efectivo. Eso es básico. O sea, tal y como tú dices, debemos de cuidar lo poco, lo mucho que tenemos, lo que es los alimentos. Al igual que en Panamá, en Honduras, muchas cosas cerraron, pero los supermercados están abiertos. Todo lo que es cuestiones de alimentos están abiertos. Los medicamentos, todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud. Y también algunas cosas básicas son los, ahora que va a formar parte de nuestra lista de compra, como tú dijiste, los insumos necesarios para eso es gel alcoholado y toda esa demás cuestión. Cuando nunca estaban en la lista, perdón, ahora van a formar parte, porque David, aun cuando se encuentre la vacuna, el COVID vino para quedarse. Eso es, los expertos lo han dicho, esto ya es como la gripe, esto ya es una cosa que nosotros vamos a enfrentar y es por eso que el COVID en todos los aspectos, pero estamos tocando el aspecto financiero, es muy importante. ¿Ok? Ok, entonces, punto número 1, involucre a su familia. ¿Ok? Cuando hablamos del aspecto financiero en la crisis.
Punto número 2, David. Aquí viene algo que muy poca gente hace y muy poca gente le gusta. Confeccione un presupuesto. Cuán importante el presupuesto. Y como tú decías, al confeccionar un presupuesto, toma en cuenta las modificaciones en el comportamiento de los gastos. Hay algunos gastos que van a disminuir, otros gastos se van a incrementar. ¿Cuáles algunos gastos que van a disminuir? El sistema de transportación, consumo de gasolina, recreación, una que otra salidas que uno hacía con la familia, algunas compras, vestuario, accesorios, regalos, todas esas cosas. Ahorita mismo no tenemos que ponerlo en un segundo plano, ¿ok? Las 4 cosas principales que hablé al principio del presupuesto, el uso del efectivo, lo que es la comida, lo que es la parte de salud y lo que son los insumos para mantenernos allí al día. Entonces, algunas cosas que van a aumentar, lo que es la comida, estamos más tiempo en casa, el consumo eléctrico va a aumentar, el consumo de agua, porque ahora cada cosa que tú haces, tú tienes que lavarte las manos, la telefonía celular, todo lo que es internet. O sea, hay que sentarse, si estás casado, con la esposa, con los hijos, y entonces confeccionar un presupuesto. Este es sí o sí. Y tú mencionaste algo ahí muy importante, que en el argot financiero le llaman a eso los gastos hormigas. Evitar aquellos gastos al día uno lleva a cabo y que uno no lo mete ahí en el presupuesto. Pero cuando menos acuerda. Te compras el periódico, por decir algo, para las personas que les gusta comprar el periódico. Otros los vemos por internet, pero hay personas que religiosamente se compran el periódico, pero eso no lo tienen en cuenta. Hay personas que religiosamente compran esto, compran aquello, compran alimentos que no están dentro del presupuesto. Pero como tú dices, esos gastos hormigas, cuando tú te das cuenta al final, hermano, llegan a ocupar una gran parte del presupuesto que y después dice, bueno, ¿y qué se me hizo a la plata? Muy importante en estos tiempos de crisis lo que es los gastos hormiga. A mí uno sale y uno Panamá como el raspado, como le dicen en Honduras, El granito, granizado, el nieve. granizado, tú sabes, el niño te dice, ay papá, que un helado, que un granizado, que hermano, ¿qué va? Ahora es muy difícil esos gastos hormiga, esos gastos hormiga. Así que punto número 1, involucra a la familia. Punto número 2, confeccionar un presupuesto. En estos dorados tiempos, amigos, usted me podrá decir, pero es que lo que yo gano, hermano, por muy pequeño que sea lo que usted gana, es importante que usted se sienta con su familia, ok, nosotros ganamos esto y esto lo tenemos que gastar así, así, así y así. Y eso es algo que no es negociable, don José, porque realmente cuando menos acordamos, y eso es algo que yo lo noté, tú sabes que cuando uno ya forma su hogar, no nace aprendido en ciertas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que uno a través de la vida uno se va dando cuenta y vamos aprendiendo poco a poco. Y una de las cosas más importantes que yo he descubierto es que si uno no tiene un presupuesto, fracasa financieramente como hogar. O sea, si uno no tiene un presupuesto, eso es un fracaso financiero, porque después, como no tenemos control de lo que ingresa y no tengo, o tal vez sí tengo control de lo que ingresa, pero no tengo control de lo que gasto, de lo que sale, eso viene a provocar en mí que yo tome dinero para esto, tome dinero para lo otro, agarre por acá, encontré una camisa, un pantalón, algo que me gustó, lo compré algo innecesario porque me llamó la atención, estaba en oferta y dice voy a aprovecharlo y todo lo demás. Y eso, como no lo tenía contemplado inicialmente en aquellos gastos, entonces cuando menos acuerdo y ya me toca pagar la luz de electricidad, ya me toca pagar el recibo del agua, me toca pagar el recibo
de otros servicios públicos o incluso la cuota de la casa. O sea, cuando ya vengo a ese extremo, me vengo a dar cuenta que ya no hay dinero, ya no hay dinero. Y entonces esto nos lleva, ¿verdad?, hacia algo que me imagino que lo vamos a hablar más adelante, que es a ir endeudándome para ir saliendo con cosas del día a día por no tener un control de un presupuesto bien elaborado. Sí, David, el tema del presupuesto es un tema aparte. Nosotros, tú y yo lo estamos tocando así nada más por encima. Pero ya me di cuenta que ya te diste ya con tu estrellón Ya nos dimos un golpe, sí. ya te diste un golpe y es interesante solamente para poner un poquito ahí de sal sobre la herida. Pero como digo, este no es el tema de hoy porque estamos hablando de puntos. Sí. ¿Quién debiera administrar el presupuesto en la casa? No, y no voy a desarrollar ese tema porque no estamos hablando hoy acerca de eso, pero es un tema, yo lo aprendí a los golpes. A mí alguien me dio una lección interesante con esto del presupuesto. Como tú dices, uno, el mundo machista en que nosotros vivimos, pues, y entonces uno le toca viajar y a veces uno llegaba así a la casa y de repente ahí la compañía eléctrica, ahí el camión, ¿qué pasó? No, aquí venimos a cortarle la corriente. ¿Cómo que vienen a cortar la corriente? No, pero si no me ha llegado la factura, pero entonces o sea, lo que decían siempre, pero usted sabe que usted ha consumido, ¿verdad? Usted sabe que usted ha consumido. ¿Cómo decirle que no a eso? Y alguien me dio una lección muy interesante porque también alguien me dijo, mire, si usted quiere, y vuelvo y repito, David, ese no es el tema de esta noche. Bueno, yo sé, pero es un tema si usted quiere vivir feliz, deje que su esposa, enséñale a su esposa cómo administrar el presupuesto de la casa. Si yo hubiera tenido que pagar por ese consejo, yo no hubiera tenido ese ha sido para mí como dicen en inglés, un relief. Dice en las redes sociales, no sé si se ha fijado, cuando alguien está de acuerdo con un comentario, sí, ponemos X2. X2. Sí, pero este es X80, estoy de acuerdo en lo que está diciendo. Es una realidad, es una realidad porque es un tema que sí, o sea, nosotros de hombres hay que ser realistas, que somos un poquito más, no sé si conocer el término, botarata, o sea. Exacto, sí, claro. Empezamos a gastar en un montón de cosas y que nos gusta ir a comer a algún lado y nos encontramos con un amigo y vamos acá. Y eso, yo sé que no es el tema, pero sí es un tema bien, bien sensible que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que exactamente, este confinamiento nos enseñó a que de alguna manera muchos de los gastos que teníamos en el pasado pues eran gastos innecesarios, que hoy en día podemos vivir sin ellos, podemos estar sin ellos y no vamos a perder ningún problema. Correcto. Alguien me dirá, bueno, ya hice el presupuesto, pero el presupuesto no me cuadra. ¿Qué hago? Bueno, cada uno de nuestros países cuenta con entidades financieras que en estos tiempos del COVID en cada uno de los países, los bancos están tratando de alguna forma de dar soluciones y no está de más, si dentro del presupuesto usted tiene una forma o cabe una partida para usted poder cubrir mientras tanto ese déficit que usted tiene en el presupuesto y usted logra negociar algo que no lo va a afectar. Lo que sí usted tiene que evitar el endeudamiento informal. Eso sí. Eso de prestamistas, eso. En este periodo de tiempo, hermano. Es hasta peligroso. Eso es peligroso, hermano. Eso definitivamente, el endeudamiento informal no se lo aconsejamos a nadie. Los bancos en todos nuestros países están abiertos, buscando soluciones
es una oportunidad para ellos también. Y entonces haga su presupuesto, mire a ver si puede hacerle frente a esa partida para poder cuadrar ese presupuesto que usted tiene, pero no se meta con un endeudamiento informal. Eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Hay personas, David, en nuestros países que de alguna forma u otra no están siendo afectadas desde el punto de vista financiero. Por lo menos las personas que trabajan, por lo menos acá, los que trabajan con el gobierno, sus salarios no han sido afectados. Sí. Hay personas que trabajan en este mundo que tú trabajas del teletrabajo, que sus salarios no han sido afectados. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces, ¿qué consejo para estas personas? Sí, o sea, también no quiere decir que porque sus salarios no han sido afectados, entonces van a seguir, como tú dices, con este sistema botarata. No, también tienen que tomar sus medidas. Pero si usted tiene obligaciones bancarias y su salario todavía no ha sido afectado y les permite seguir con sus obligaciones, el consejo es siga, no los vaya, si usted no ha sido golpeado financieramente y usted tiene obligaciones bancarias, obligaciones y sus finanzas le dan, siga con esas obligaciones. Tú dijiste algo ahí interesante. No vayan a tomar ese dinero que ustedes todavía reciben, que pueden pagar, y entonces para usarlo para otra cosa, porque después, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando termine la crisis, entonces usted se va a encontrar con un problema mucho peor ahí en el hogar. O algo muy importante ahí, José, que es interesante también tomarlo en cuenta, que usted lo estaba mencionando, el hecho de que, ok, en esta época de confinamiento, posiblemente algunos gastos que yo tenía de manera normal, ya no los tengo, entonces, bueno, los voy a ocupar, los voy a necesitar o los voy a utilizar de alguna manera en algo que no estaba acostumbrado y que después que pase esto y volvamos en cierta medida, ¿verdad? Dentro de lo que cabe la palabra, a la normalidad, me va a repercutir también, porque, o sea, ya es como dejé un lado en stand-by, si se puede usar ese término, ¿verdad? Estos compromisos, porque ahorita por temas de confinamiento no los estoy llevando a cabo, pero después de que pase el confinamiento retomo esos compromisos, pero ya he adquirido otros con lo que en ese momento utilizaba para gastarlo. Eso me imagino que también va de alguna manera a repercutir negativamente si no lo sabemos manejar de manera sabia, ¿verdad? Definitivamente, David, y tú tienes un punto ahí muy interesante, o sea, el no irse así de cabeza. Por ejemplo, los gobiernos, el gobierno de Panamá estableció una moratoria. Entonces, la gente se fue de cabeza, pues que, no, que hay una moratoria aquí que, no, ok, debemos de entender. Aprovechemos. Sí, no. Una moratoria es una postergación o demora de un pago de una deuda o una obligación. Una moratoria no es una condonación. Una moratoria no es perdonar. Una moratoria no es conmutar. Una moratoria no es dispensar. Una moratoria no es eximir una deuda. Una moratoria es un acuerdo entre un deudor y un acreedor para postergar o demorar el pago de esa deuda. Entonces, hay que ser muy inteligente con eso. Y debemos decirle que la moratoria no se aplica a todo el mundo. Cuando se dio la ley aquí todo el mundo estaba que no. O sea, usted tiene que demostrar al sistema bancario que su salario fue afectado. Si su salario no fue afectado, usted no es partícipe de la moratoria. Entonces,
Digo todas estas cosas porque, como hablábamos hace unos minutos atrás, la gente ante todas estas cosas, bueno, que me está sobrando plata, entonces me voy a ir de cabeza, voy a gastar en cosas que dentro de lo normal no lo gasto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Especialmente también, David, el tema del uso de la tarjeta de crédito. Mastercard en Latinoamérica hizo un estudio y dice que 7 de cada 10 latinoamericanos dejaron de usar efectivo como consecuencia del coronavirus. En cambio, se volcaron a las transacciones sin contacto. Mira qué cosa, o sea, los bancos y las tarjetas de crédito dijeron aquí va a haber una moratoria en eso. Y la gente ha empezado a utilizar las tarjetas de crédito, pero que da un gusto. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando ya pase este periodo de moratoria, hay que hacerle frente a esa Gastar dinero ajeno, ¿verdad? Que gastar, eso es lo delicado, que la gente no logra entender todavía y no le ha caído, como decimos acá, el 20, sí, ¿verdad? O sea, de entender que yo estoy gastando dinero que no es mío, pues, y en algún momento, como dice usted, después de la moratoria, salimos en problemados. Va a salir peor el caldo que los frijoles, como decimos exacto. por acá. Muy mesurado en los gastos, David. No haga lo que ve que otros hacen. Esto es muy importante. El aspecto emocional es también vital. Una crisis y sus consecuencias afectan la manera en que tomamos decisiones. Muchas de ellas de manera irracional, producto del miedo, de la ansiedad y de la angustia. Cuando se dio la primera semana, o sea, usted no conseguía un rollo de papel higiénico. O sea, usted veía los carros hartos en papel higiénico, o sea, como que el mundo se iba a acabar, o sea, gastos irracionales. ¿Para qué yo necesitaba tanto un pico lleno de papel higiénico? ¿Para qué yo necesito? Entonces, debemos de ser muy mesurados en este tiempo de crisis en la forma como nosotros, no dejarnos llevar por las emociones. ¿Okay? Como dice 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinadlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. ¿Ok? En este tiempo de crisis, algunos tips, 3 tips o consejos. Número 1, busque consejo. Esté pendiente de las ofertas bancarias, esté pendiente de las ofertas gubernamentales. Dedique mucho tiempo a la oración. En Costa Rica, tú sabes, tienen un término que se usa mucho en Costa Rica: no haga loco. No haga loco. No haga loco. No haga loco. No esté así gastando por gastar. Y aquí entonces entramos en un tema que tú tocaste al principio. Reinventarse, David. La Ahora, José, importancia de reinventarse. Dime. ahí quiero comentar un poco acerca de lo que estaba hablando ahorita de no haga loco. Sí. Don José, ¿qué hacer nosotros en este caso? Tomando en cuenta que, bueno, como usted mencionaba, ahorita los bancos están buscando cómo liberar ese montón de, ¿verdad? De dinero que tienen. Ellos están buscando cómo captar incluso lo poco que le ha quedado a algunos de los ciudadanos. Ahora, ¿cómo hacer? Esto es importante, yo creo, porque debemos de tomar en cuenta que yo puedo ir a un banco y yo puedo escuchar a un ejecutivo de ventas, pero hay que tomar en cuenta que esta gente ha sido entrenado por horas y horas y horas y horas con la importancia de hacernos convencer. O sea, eso es algo muy importante. Y a veces nosotros, los que todavía no hemos incursionado en el mundo de la administración ni de las finanzas, que no tenemos conocimiento de ciertos detalles, y yo quiero que los que nos están oyendo entiendan algo. O sea, el tema del consejo es buscar a alguien que sabe de la materia y que no nos va a querer hacer un daño, ¿verdad? Para luego ir y escuchar a otras personas, o en sentido contrario. Lo importante aquí es no irme yo en mi propia opinión si yo no tengo mucha experiencia y mucho conocimiento en temas de finanzas, porque cualquiera me puede enrollar a mí. Si usted me pregunta a mí sobre el tema de las tarjetas, sobre el tema de préstamos y todo el tema de intereses, los plazos y todas las cosas, yo le puedo decir así, sí, está bien, le entiendo, pero quizás en el fondo lo que están haciendo es como las letritas, las famosas letras pequeñitas, ¿verdad? Que al final lo que vienen es a repercutir más adelante de manera negativa
perjudicando al usuario. Ese es uno. Y lo de no hacer loco, me llama la atención bastante, don José, porque es que, o sea, cómo poder controlar las emociones en estos momentos donde también los empresarios, los negocios y todas aquellas personas que venden, ofrecen un servicio o un producto, están buscando mecanismos para poder posicionar en la mente de la gente la necesidad de comprar o adquirir X o Y producto o servicio en un costo más barato, porque es mejor tener algo que nada, ¿verdad? Entonces hay un tema bien interesante aquí que a mí me deja con esa interrogante, pues, porque digo yo, o sea, tenemos esto de no hacer loco, pero hay que tener cuidado también, en el sentido de que muchas empresas ahorita, mire, ahorita es una bombardeadera. Hace poco me llamaron a mí la empresa que me ofrece el servicio de internet y de cable, mire que le vamos a duplicar, que le vamos a dar esto, que le vamos a dar lo otro, y voy por el otro lado y me dicen, no, que tengo una promoción para usted, tengo otra para usted, tengo otra para usted. Entonces, no hacer loco también significa no dejarme enganchar, no dejarme convencer de las empresas que ahorita, pues por la crisis, están buscando cómo poner y cómo posicionar su producto o servicio, ¿verdad? Entonces, para que el que nos está viendo también tenga la oportunidad de que más adelante vamos a abrir un espacio de preguntas por si tienen alguna duda por ahí, pero eso quería consultar, ¿verdad? Más que todo quedar claro en esa parte, don José, y a eso se refiere, o sea, no hacer loco es tener cuidado con todo este tipo de cosas. Tú lo has dicho atinadamente, David. Yo creo que no tengo más que sumarle a eso. O sea, cada quien está en lo suyo. Cada quien está. Tú dijiste el ejemplo clásico, el Internet. O sea, estas empresas saben que ahora tú estás confinado en la casa. Y lo que más tú quieres ahora es mejor Internet para porque hay otros recursos, Netflix y otras cosas que la gente y los videojuegos y todo lo demás cuestión. Entonces hay una serie de cosas ahora, o sea, esto es lo que esto forma parte de lo que hablamos aquí ahora de lo que es la reinventarse. Entonces, con lo que tú dijiste del sistema bancario, cuando yo dije tome consejo, uno siempre entre sus amistades, uno siempre tiene algún amigo que sabe un poquito más que uno de estas cosas de la finanza. Así es. Y a eso me refiero cuando también busque, porque, o sea, cuando yo voy al banco yo no voy a buscar consejos, al banco yo voy a escuchar cuál es la oferta y qué, pero consejo yo busco un amigo, una persona que hace una persona que yo conozco que me puede ayudar, que me puede decir, mira, con el tema de las tarjetas, uno dice, güey, el 2% está bajo, güey, qué bueno el 2%. Cuando tú ves ese 2%, Aprovecho. pero ese es un 2% por 12, estás hablando de un 24% anual y uno se queda, no, un 2%, eso no es nada. Pero el COVID también nos ha enseñado a que debemos de leer esas letras pequeñas, esas letras menudas y ser detallista con esto, ser detallista con aquello. O sea, hoy escuchaba un tema que ya es un tema mundial en boga, el famoso 5G. Y decía una persona, un experto decía ahí, la gente está ahí con la calentura de la cabeza que 5G, 5G, nosotros no estamos preparados para eso. ¿Para qué uno va a gastar millones de dólares haciendo esto si apenas estamos asimilando la tecnología 4G? No estamos, la gente no medita en esas cosas. Usted va al supermercado y me decía José el otro día que un X producto que usualmente vale 12,000 unidades en Costa Rica, ahora que fueron, está en 5,000 unidades. Yo le digo, pero está dañado, estaba así por vencerse, ¿no? Está vencido. Está vencido, no, me dice, está, y que, no, y entonces, ¿qué? Sí, ok, nosotros, que agarramos 3, le digo, bueno, de ahí, para ti fue un buen negocio, sí, papá, que fue un buen negocio, no, te comieron vivo, porque cuando antes tú gastabas dentro de lo normal en 12,000 unidades, ahora gastaste 15,000 unidades. Y ellos siempre, aun cuando ellos tienen esa reducción de precio, ellos siempre están ganando. Así que no hacerse loco. Ahora yo estoy confinado, yo quiero el televisor más grande, la pantalla más grande. No, es muy importante en estos tiempos.
El tiempo está pasando bastante rápido, David. Sí, sí, sí. El reinventarse. ¿Cuán importante es eso? Muchos independientes, pequeños emprendedores, incluso medianas y grandes empresas se han visto obligados a pensar fuera de la caja, a reinventarse, a cambiar su modelo de negocio, a encontrar caminos para mantener o generar ingresos que esta vez no hubieran buscado de otra manera. Es interesante esto. Hace unos días salió en la prensa, como la gente, nosotros acá nos tenían, ya lo quitaron a partir de mañana, que podíamos salir por el número final de la cédula y por horas. Mi cédula termina en 5, así que yo podía salir martes y jueves de 4:30 a 6:30. Ese era mi horario. Entonces, ¿qué problema? Porque cuando yo salía, el mercado ya estaba por cerrar. Y unos tipos se reinventaron, agarraron un camión, lo modificaron el camión, lo pintaron muy bonito, así con verduras y cosas afuera del camión, y entonces iban ya a las urbanizaciones y demás, llevando lo que eran las verduras y las frutas. Reinventarse. O sea, ellos tenían un puesto acá en el mercado, pero ven que la gente no está llegando como llegaban antes. Entonces, no, aquí hay que ir a buscar la gente. Y cosas así nos va a tocar. O sea, reinventarnos, salirnos, buscar opciones. Ahorita mismo todo lo que es tecnología, todo lo que es cuestiones médicas, eso es lo que está ahorita mismo en boga, y nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer para reinventarnos. Para usted, un consejo que aún, gracias a Dios, tiene un trabajo en una empresa. Una cosa muy importante aquí es hacerte imprescindible en el trabajo. Hacerte imprescindible, porque ahora nuestro gobierno estableció un sistema para aquellas empresas que no podían sostener. Usted podía dar de baja. Hay más de 300,000 personas fueron dados de baja. Más de 300,000 personas en Panamá fueron dados de baja. ¡Wow! Ahora, hermano, el trabajo que usted tiene, hermano, valórelo. Hágase imprescindible ahí en el trabajo. Qué buen punto ese. Llegue Qué buen punto. temprano. Llegue temprano. Y nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista, nosotros debiéramos de marcar la pauta. Llegue temprano. Sea un buen compañero. Aprenda a ser capaz de realizar múltiples tareas. Busque formas de aumentar el rendimiento de la empresa. Aprenda a comunicarte de manera efectiva con tu jefe y con los miembros del equipo. Trata tu trabajo como que si fueras el propietario de la empresa. Recuerda el dicho, el ojo del amo engorda al buey. Presta interés en tu formación. Utiliza las redes de manera inteligente. Miren, esta cuestión de prestar interés en tu formación. Ahora, yo te pongo el caso tuyo, David, tú que estás en el mundo de la tecnología. Tú tienes las puertas abiertas en cualquier lugar ahorita mismo. Porque ahorita la tecnología es la que marca la diferencia. Aprende más. No es que no, que a mí no me gusta esa cosa de la hermano. Ahora uno tiene que aprender de todo un poco. Sea imprescindible en el trabajo. Definitivamente. Definitivamente eso es importante. Reinventarse y valorar ese trabajo que usted tiene. Valorarlo, darle bastante importancia. David, hay un texto antes de abrir para si hay alguna pregunta. Hay un texto que se encuentra en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18.
que le he dedicado bastante tiempo en este tiempo del COVID. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. En estos tiempos de escasez financiera, apreciados amigos y hermanos que me escuchan, no dejemos de serle fiel a Dios. Dios debe ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. Nunca nos olvidamos de eso. Aunque, dice, aunque la higuera no florezca, y es interesante por cuestión de tiempo, todos los detalles, la higuera, que era la higuera, la vid, que representaba el olivo, las ovejas, las vacas, en el tiempo en que lo podríamos traducir a nuestros tiempos hoy. Aunque me falte todo eso, dice el autor Habacuc, yo seré fiel a mi Dios. Por eso inicié esta noche con echa sobre Jehová tus cargas. El COVID ha venido para quedarse, David, pero nosotros no estamos solos. Dios está al control. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe de qué cosas yo necesito. Pero yo también necesito hacer mi parte. Tengo que sentarme, hablar con mi familia, hacer mi presupuesto, reducir mis gastos, ser bien inteligente en la forma como yo priorizo mis gastos. Y Dios, no tengamos la menor duda también en mi fidelidad al Señor, de que el Señor estará pendiente y nos dará todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Así es. Don José, qué manera de cerrar. Yo tengo por acá algunos apuntes muy importantes y mientras yo voy hablando, quisiera que si hay alguna pregunta de parte de las personas que nos están viendo, aprovechemos, tenemos un par de minutos por ahí, ¿verdad? Para que nuestro amigo pueda contestar las preguntas y de alguna manera, pues, poder obtener un consejo de alguien que tiene vasta experiencia en el tema de finanzas, ¿verdad? Como les decía al inicio, ya más de 37 años de experiencia, creo que, aunque sea un poquito, don José, nos podría ayudar los consejos. Algo. Entonces, algo, por lo menos. Entonces, quisiera aprovechar ahorita para hacer un pequeño repaso de algo que me llamó la atención a mí, y es que la importancia de ahorrar por si llega cualquier cosa, ¿verdad? Ya llegó cualquier cosa, así que esa era la oportunidad que teníamos. Yo recuerdo a mi papá siempre me decía, ahorre, aunque sea un empira, aunque sea 2 lempiras, de poquito en poquito, vaya ahorrando. Y qué cosas, ¿verdad? Que a veces nuestros padres tienen ese consejo tan sabio, ¿verdad? De decirnos a nosotros algunas cosas y no hacemos caso. En esta ocasión, pues yo creo que el consejo de ahorrar ha llegado, ¿verdad? Esa era la importancia de ahorrar. Ahora, pasos a seguir en estos momentos de crisis es sentémonos con nuestra familia, dialoguemos, revisemos cómo estamos en cuanto a gastos, en cuanto a ingresos, miremos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Para hacer algunos ajustes ahí muy importantes, ¿verdad? Que no venga a repercutir en las cosas importantes de la familia, sino en aquellas que vienen a ser, como decía don José, gastos hormigas, que yo lo conozco con el término de cosas superfluas, pero es aquellas cosas que poquito en poquito van llenando el bolsillo de gasto. ¿Ok? Ahora, hacer un presupuesto, cuán importante, también otro consejo que muchas veces hemos escuchado por mucho tiempo, así que queremos recordarles esta noche que hacer un presupuesto es muy importante y más en estos momentos donde de repente hemos tenido que reducir algunas cosas, es muy importante tener conciencia de cuánto ingreso y cuánto voy a gastar. Orar, qué importante es orar, eso es lo más importante creo de todo, ¿verdad? Para que Dios nos dé paz, nos dé tranquilidad, aún en medio de la crisis económica y la que estamos viviendo actualmente. Necesitamos orar, necesitamos mantener esa sincera comunicación con Dios y también buscar consejo de aquellas personas que tienen más experiencia que nosotros,
de aquellas personas que tienen más conocimiento que nosotros para tomar decisiones financieras que no vayan a venir a afectar nuestro presupuesto. Reinventarse, reinventarse, cuán importante reinventarse. Hoy en día tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder hacer algunos cambios. Y esto de reinventarse también hay que tener mucho cuidado de no ir a buscar un negocio que sabemos que por el tipo de vida que vamos a llevar a partir de ahora no vaya a tener un éxito. Hay que analizar y que hay que pensar bien en qué me voy a reinventar, porque no es cualquier negocio, hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, no es cualquier negocio. Hay negocios que ahorita, hoy en día, pueden ser buenísimos, pero con el tema del COVID es un peligro también equivocarnos, ¿ok? Ahora, no haga loco. Sonará un poco rara la frase, pero es no hacer lo que otros hacen. No se ponga a inventar, no se ponga a inventar el agua caliente en momentos de crisis donde sabe que tenemos el presupuesto reducido, donde tenemos algunas dificultades. Busque hacer cosas y decisiones sabias. No podemos andar inventando. Entonces, dejamos el espacio abierto. No sé si hay alguien que tenga una pregunta, pero sí hay algo muy importante. Y lo último, David, que hiciste un excelente resumen. La fidelidad. La fidelidad a Dios. O sea, quiérase o no. O sea, tú no estás debajo de un puente. Estás comiendo. Veo que estás vestido. O sea, todo eso es, Dios lo ha dado. Dios ha sido fiel, yo debo serle fiel a Dios. Sí, y eso, don José, a partir de ahí yo quisiera formular una pregunta porque sé que muchas personas en estos momentos han de estar pasando por esa situación, ¿verdad? Esa duda de cómo hago de repente en momentos de crisis para la fidelidad a Dios. O sea, es posible que yo, como mantengo mi salario, como yo sigo teniendo el ingreso permanente, como siempre lo he tenido, pues mi fidelidad de repente no se ve así como que muy, ¿verdad? Pero ya cuando las personas están con una situación un poquito más crítica, ¿cómo mantener, verdad? ¿Cómo continuar con la fidelidad, don José? ¿Qué podemos obtener de consejo en ese aspecto? O sea, bueno, por eso es que quise terminar con el versículo ese de Habacuc. Recuerden, hermanos, que el COVID-19 ha sido una escuela para nosotros. Mira, David, esta crisis, yo no sé si no sé qué es lo que sucederá más adelante. Yo desde el punto de bíblico, uno sabe que hay algunas cosas que van a suceder. Pero este COVID nos ha enseñado también a depender más de Dios, definitivamente, a depender más de Dios. amén. Y yo he visto muchas charlas en Facebook. Una persona por ahí lanzó una charla, una pregunta así al aire. Tengo esta situación, pero tengo el diezmo. ¿Qué hago? ¿Lo entrego o lo uso ahora y después se lo devuelvo a Dios? Y hermano, y se formó una trifulca y una cosa, y me dio tristeza algunas respuestas. Me dio tristeza unas respuestas ahí. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de fidelidad, muchos ejemplos de fidelidad en lo más escasos. ¿Se acuerdan de Elías y la viuda? Claro. Hazme a mí primero. Samuel le dice, pero mira, yo solo tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y nos vamos a morir. Bueno, está bien, todo eso está bien. Este es el último plátano, pero eso a mí me lo haces primero. O sea, nunca nos olvidemos. O sea, mi fidelidad no puede depender de circunstancias. No puede depender de circunstancias. O sea, Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Y este es un tema, tal vez, para tocarlo más adelante, porque es un tema bastante amplio, como te dije, claro. es un tema bastante amplio. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta aquí, don José, y esta viene incluso a responder un poco algo acerca de lo que hablábamos antes de comenzar la transmisión. Sí. Es bueno, es saludable, es sabio
tomar decisiones como emprender un negocio donde implique un préstamo o construir una casa en momentos de crisis como las que estamos ahorita es saludable? No, O es mejor tomar decisiones un poquito más acertadas en ese aspecto? Porque puede ser que yo esté pensando en construir mi casa, ¿verdad? Que es lo que le comentaba yo a usted, que justamente antes de comenzar esto de la crisis, nuestra decisión familiar era comenzar a construir nuestro hogar. Sin embargo, vino la crisis y ahora pues yo personalmente con mi esposa hemos hablado de que es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque en cierta medida, pues tenemos un trabajo estable y todo lo demás, gracias a Dios, pero la crisis no se sabe hasta dónde va a llegar y por mucho que quieran proteger el capital humano, hay momentos en que es bien complicado. Ahora, emprender un negocio, emprender un proyecto que implique endeudarme, ¿es saludable en estos momentos? no, David, yo creo que tú y tu esposa han tomado una decisión muy importante. En este momento, David, no es, o sea, uno dirá, bueno, pero no he sido afectado. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Aunque usted diga que usted no ha sido afectado, usted ha sido afectado. De alguna forma u otra, usted ha sido afectado. Entonces ahora es el momento de esperar, mirar, observar cómo se va a desarrollar esta situación. En algunos lugares está un poco más adelantado esta situación, el encierro, me refiero al confinamiento más que en otro. Y como tú dijiste, ahora los precios de los carros están más accesibles, los precios de las... Porque o sea, la gente que está en esos negocios, como mencionábamos, su negocio es ese, pues ellos tienen que ver cómo hacen para generar, para generar. Y entonces, ahorita, aun cuando usted tenga un trabajo, su esposa tenga un trabajo, ahorita los pasos hay que tomarlos tranquilamente. O sea, hay que meditar, meditar, observar antes de, si y cuando estamos hablando de una casa, esa es, esa es una inversión, hermano, eso no estamos hablando de dos lempiras, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno, interesante. Don José, qué placer tenerlo con nosotros. Realmente fue una charla, tengo varios comentarios positivos acá, ¿verdad? Temas muy interesantes. Tengo acá, Dios nos ayude a ser mayordomos de lo que Él nos da. Y así Amén. tenemos varios comentarios de personas que están contentos con la conversación que hemos tenido. Y yo creo que este es un tema bien amplio. Sin Sí. embargo, abordamos puntos muy importantes que creo que es sabio que tomemos decisiones inteligentes en estos momentos donde el futuro en cierta medida es incierto en aspectos económicos, en aspectos de finanzas, y los consejos han sido muy valiosos. Yo no sé si usted quiere hacer un cierre con sus palabras para poder ir dando por terminado algún consejo final o algunas palabras finales que tenga y Muchas gracias, David, por la invitación. Y mis hermanos allá en Honduras, eh, tal y como dije al principio, echemos sobre Jehová nuestras cargas. Um, echemos sobre Jehová nuestras cargas. Cada día aprendamos las lecciones que el COVID nos ha dado. Eh, Cuando usted, los temas de ahorro y presupuesto eran temas que para usted no le entraba en el sentido de que usted lo rechazaba. Ahora, hermano, eso ya va a ser parte de nuestro diario vivir. Ahora es parte de nuestro diario vivir. Y así que busque consejo con aquellos como David y algunas otras personas que ya forma parte de su cultura el hacer un presupuesto, el ahorrar. Ese es otro tema. ¿Cuánto ahorrar? Los expertos dicen que uno debiera ahorrar por lo menos un 10% de sus ingresos, pero aún eso hay que verlo hoy en día. Si los ingresos han sido afectados, si yo puedo ahorrar 10%. Tú dijiste algo ahí interesante de tus padres, David. Es interesante que cuando uno ve las personas de esa generación, construían sus casas y tenían sus casas y sus salarios eran muy pequeños, muy bajos, ¿sí? muy bajos. Y uno decía, pero eran personas que sabían ahorrar.
Eran personas que sabían ahorrar. Maestros, usted ve, aquí en Panamá usted ve maestros que tienen grandes casas y grandes propiedades. Cuando maestros de hace 30, 40 años que se ganaban 350, 400, es que ellos aprendieron la cultura del ahorro. Nosotros hemos perdido esa cultura y el COVID nos ha enseñado que debemos de volver otra vez a implementar lo que es el ahorro. Así que ha sido un gusto, un privilegio para mí, David. Muchas gracias por la invitación. Saludos a mis hermanos de Honduras. Seamos fieles al Señor. El Señor está al control de esta situación y al final vamos a salir victoriosos, poco golpeados. Seamos mesurados en nuestras finanzas y no desfallezcamos. El Señor está a nuestro lado. Así es, don José. Y tengo por acá unos saludos para usted de parte de Henry Pacheco. No sé si se acuerda de él. De claro, Henry Pacheco también. Exactamente. El flaco. El basquetbolista, sí. Sí, el también flaco, a Carlos Paguada, el presidente de la Asociación Central de Honduras, que también hizo posible esta transmisión. ¿Verdad? Saludos, él es mi cuñado también. Está dando un saludo. Que muchas gracias por sus consejos. Gracias, ¿verdad? Y yo creo que hay muchos hermanos que quisieran expresar acá también, y de hecho aquí lo están haciendo, ¿verdad? Agradeciendo los consejos. Don José, para mí fue un placer. Fue un honor tenerlo usted con nosotros acá. Sabemos de su experiencia, mi admiración, ¿verdad? Por tantos años de conocerlo y de, como le decía yo, o sea, recuerdo muy bien esas clases de escuela sabática, recuerdo muy bien sus participaciones en los temas en la iglesia, recuerdo muy bien sus clases, recuerdo muy bien diferentes tipos de comportamientos. Definitivamente un verdadero hijo de Dios, un verdadero obrero, la iglesia adventista. Y no por algo tiene más de 37 años de experiencia dentro de la organización y eso es digno de admirar. Démele un saludo a su esposa, a su familia, a sus hijos, futbolistas, ¿verdad? Muy buenos. Y a su hija también, ¿verdad? Piloto, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Es muy talentoso los hijos. Y yo creo que fue una bendición. Personalmente, para mí fue una bendición y para las personas que están con nosotros. Así que queremos agradecerle, don José. Y bueno, de hecho aquí sigo teniendo más agradecimientos en las redes sociales. Así que qué placer, don José. Qué placer y gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir un poquito de su conocimiento. Que Dios le multiplique en gran manera lo que usted comparte con los demás y que ojalá más adelante, ¿verdad? Más adelante haya otro tipo de conversación o otro tipo de consejos que usted pueda brindarle a la hermandad, no solamente aquí en Honduras, sino en otros lados del mundo. Don José, un placer. Que Dios me le guarde, que Dios me le bendiga. Gracias por estar con nosotros y amén. Nos estamos encontrando en otra ocasión. Gracias, David. Bendiciones. A cada uno de ustedes, mis estimados, que Dios me les guarde. Gracias por estar con nosotros y que Dios pueda bendecir nuestras vidas y ayudarnos a ser sabios en estos momentos de dificultad y que tomemos decisiones inteligentes para mantener nuestras finanzas aún en medio de la crisis. Recordemos que Dios es el que bendice, Dios es el dueño del oro y la plata y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando usted y yo seamos fieles a Él en todo. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un enorme placer.